Bienvenido, bienvenida a Hoy por mí, mañana también. Un espacio en el que compartiré contigo todos los conocimientos, habilidades y herramientas para crear una relación extraordinaria con la persona más importante de tu vida. Y esa persona eres tú. No puedo prometerte que vaya a ser un camino fácil, pero lo que sí te aseguro es que merece y mucho la alegría. Empezamos. Feliz presente amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que de maravilla, con mucha energía y con muchas ganas de aprender, como siempre. Súper bienvenido, súper bienvenida a un nuevo episodio que tenía muchísimas ganas de grabar. Habéis sido más de 100 personas las que me habéis pedido que grabase este episodio. He intentado que estuviese toda la información lo más fresca posible para no dejarme absolutamente nada y compartir contigo esta experiencia en la que he estado 7 días y 7 noches en completa oscuridad y ayuno. Así que, fíjate, no me voy a liar más de momento, ahora al principio, y voy a dejarte de primeras un vídeo que hice mostrándote desde fuera y también por dentro cómo es la cabaña, las condiciones en las que estuve, las cosas que me llevé para pasar esos días y para que veas por dentro cómo era la cabaña y todo lo que tenía dentro durante esta experiencia. Así que no me lío más y dentro vídeo. Feliz presente, amores. Pues aquí os hago vídeo para que veáis por dentro la cabaña en la que he estado, también las condiciones que he estado. Ya han pasado como 3 horitas desde que he salido de la cabaña. La verdad es que es súper heavy la adaptación que tiene que hacer el cuerpo, sobre todo la vista, cuando sales. Menos mal que me lo recomendaron, me lo recomendó mi cuidador, la persona que estuvo cuidándome estos 7 días, de oye, salte por la mañana antes de que amanezca para que la vista se vaya haciendo gradualmente a la luz y es muy loco cuando sales, pierdes totalmente la ubicación espacial, te da la sensación de que te vas a caer todo el rato, me da la sensación de que era como un astronauta cuando vuelven a la Tierra, pues igual, y buah, una percepción brutal de sonidos súper aumentado, es decir, una alteración, un estado de conciencia totalmente alterado en cuanto a la percepción, me veía las manos como en 3D, cuando me tocaba me sentía un montón, cómo iban cambiando las luces del entorno, que aquí estamos en medio del bosque. Así que, bueno, no me lío más, que luego te seguiré contando en el episodio y voy a enseñarte por dentro cómo es la cabaña. A ver, vamos por aquí, lo voy a hacer para que puedas verlo en primerísima persona, como si entrásemos, que hay que entrar aquí por medio de esta escalerita. Aquí a gatas. Uy, a ver, que suba. A ver. Y vais a ver que por aquí a mano derecha está la parte de la letrina con el papel higiénico, que la verdad no he ido en estos 7 días porque ya entré un día antes, hice un día antes ya ayuno, por lo tanto he estado 8 días en ayuno y no he ido al baño en estos 7 días. Por aquí para colgar la toallita, aquí a la izquierda está la ducha, puedes ver. Por aquí arriba y abajo el mando. Honestamente tampoco me he duchado en estos días porque no lo he sentido, no me he sentido sucio en ningún momento, me estaba haciendo cepillado en seco y he estado escuchando mucho al cuerpo y como no he sudado ni nada, ni tampoco he ido al baño ni nada, pues no lo he sentido necesario. La verdad que he ido sobre todo a simplificar. Y como veis, está todo cubierto de mantas para tapar cualquier mínimo punto de luz que haya en el exterior y así nos aseguramos de que esté totalmente a oscuras. Estas mantas son las que dividen la zona 1, que es lo que os he enseñado, de donde luego estás tú dentro, que es, a ver, que abra por aquí las mantas. ¿Veis? Aquí ya es la zona donde tenía aquí la camita, con la almohadita, las mantas de cuando me desperté esta mañana. Me traje aquí
el Hampan para tocar a oscuras, que ha sido un gran compañero de viaje, una pasada las experiencias. Aquí el agüita con limón. La verdad que me ha sorprendido que en estos 7 días me ha sobrado una botella y media. O sea, son de 1,5 litros y había 9 litros en total y me ha sobrado 1,5 litros en estos 7 días. La verdad que cuando escuchas al cuerpo es alucinante cómo te das cuenta de que ni necesitas comer tanto, ni necesitas beber tanto y sobre todo en este estado que estás aquí dentro, el cuerpo te pide lo mínimo. Luego esto es una supuesta plataforma de meditación que yo pues no la he utilizado porque a mí me gusta más meditar ahí en el cojincito. Luego aquí una toma de tierra que está anclada afuera, que la hizo el compi que construyó la cabaña para tomar tierra. Esto está anclado a la tierra afuera y esto es una toma de tierra eléctrica que va anclado ahí fuera, no da calambre ni nada, simplemente para tomar tierra afuera, porque cuando estás aquí a oscuras totalmente, hay veces que pierdes la noción totalmente de qué es arriba, qué es abajo, y el tomar tierra ayuda muchísimo, literal, valga la redundancia, a plantar los pies en la tierra y ayuda un montón, la verdad. Luego aquí hay una cuerdecita para tender aquí la ropa, que ahí está mi pijamita, más mantitas por si pues tienes frío aquí en la parte de arriba, por aquí pues, el cepillo con el que me hice el cepillado en seco, el cespi, aquí los taponcitos para los oídos para dormir, también con el tape, para respirar solo por la nariz cuando duermo, que eso lo llevo usando más de 2 años. Y por aquí cosas muy chulas. Tenemos por aquí, a ver que me quite un momento las zapas para no pisar aquí la cama. Un relojito que no lo ves, pero bueno, lo tienen aquí en la cabaña. Algo muy guay que hizo mi cuidador, Bandy, que esto es para escribir a oscuras. Mola un montón porque tiene aquí, como ves, tú pones aquí la mano, esto te hace tope y también la gomita hace tope en la parte de arriba. Por lo tanto, tú escribes, luego bajas esto y haces la siguiente línea y así la siguiente línea. Y está súper guay porque he hecho notitas que ya te enseñaré luego en el vídeo, que están todas escritas aquí. No sé cómo han quedado, así que luego te las enseñaré en el vídeo, a ver si se entiende lo que escribí. Los bolis, esto que es el pulsador para en caso de emergencia que te escuchen abajo, donde está la gente, que está como a unos 200 metros, y también silbato en caso de que no funcione el pulsador, pues te puedes asomar ahí con los ojos cerraditos a la entrada y tocar el silbato en caso de emergencia. Y aquí me traje mis super compañeros de viaje, mis diapasones, para hacer los procesos de alineación que hago siempre por la mañana y por la noche con la meditación, y me han ayudado un montón a tener ese estado de quietud, de coherencia, de calma, de paz. La verdad que es una herramienta que introduje en mi vida hace ya más de un añito y siempre, siempre, siempre me acompañan. Aquí también, bueno, cositas que tengo en mi... eh, ya os lo enseñaré otro día, que básicamente son objetos que tengo para mis rituales de meditación, que tengo por aquí. Ya lo enseñaré tranquilamente, que ahora con una mano aquí se me complica. Y esto, un consejo de una gran maestra de vida, de Mirellu, que me dijo: llévate tierra, porque así puedes olerla y por la mañana y por la noche lo hueles y así te va a conectar mucho con la tierra. Y efectivamente, cómo me ha ayudado, de verdad. El coger el cuenquito y oler la tierra cada día era como ese olor a tierra húmeda. Además la cogí cuando estaba removida porque habían plantado justo un arbolito antes de cogerla. Ha sido súper, súper sanador, la verdad. Y luego aquí, como veis, un conducto de aire que si, mira, si yo me callo, ¿veis? Si lo podéis escuchar, es un conducto de ventilación con dos velocidades. Está la más fuerte y está la más flojita, para que te entre ahí más aire en caso de que el aire esté un poco viciado o lo que sea. Esto ya de por sí ventila, pero si por lo que sea está el aire viciado y quieres ventilarlo un poquito, pues le puedes dar. Y eso es todo. Así que a ver si dándole puedo grabarme. No, para acá sí.
Así que eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Seguimos con el vídeo. Bueno, y ahora que ya has visto las condiciones en las que estaba la cabaña por dentro y demás, vamos a ir por partes porque ha sido el primer episodio. He de reconocer que me he guionizado y he apuntado cosas porque no me quiero dejar absolutamente nada porque son bastantes cositas. Pero te aseguro que merece y mucho la alegría que lo vayamos desgranando. Lo primero de todo es oye, ¿para qué y por qué has hecho esto, Alfredo? ¿Y por qué 7 días también? Fíjate, yo lo tenía súper claro y lo sigo teniendo súper claro porque la razón es la misma y era para abrazar mi sombra y mis resistencias. A lo mejor te estarás preguntando, si no lo conoces, Alfredi, ¿qué es esto de la sombra? Pues fíjate, Carl Jung ya lo decía en sus libros, la sombra, para bajarlo a tierra, para que todos lo comprendamos, es esa parte de nosotros, de nosotras, que normalmente no nos gusta, esa parte que normalmente no enseñamos a la gente, las cosas de las que nos avergonzamos, esas cosas por las que nos culpamos, esas cosas por las que no nos sentimos orgullosos o satisfechos en nuestra vida, de las cosas que hemos hecho, de nuestra actitud, de nuestro temperamento, de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de cualquier cosa de nuestra vida. Y toda esta parte que vamos reprimiendo dentro de nosotros, a mí me gusta decir que la vamos guardando debajo de la alfombra y el monstruo siempre acaba saliendo. Me explico. Seguro que te ha pasado alguna vez que por no darte el permiso de expresar estas cosas que a veces quieres expresar, esa parte de ti que reprimes porque te da vergüenza, porque a ver qué van a pensar, etcétera, tú vas reprimiendo, vas reprimiendo, vas reprimiendo y luego, ¿qué pasa? Que saltas y lo pagas en el momento menos oportuno y con las personas menos oportunas. Y esto es cuando se proyecta fuera nuestra sombra. Todo eso que reprimimos, que guardamos debajo de la alfombra. A mí me gusta decir que es muy importante que nos responsabilicemos de abrazar nuestra sombra para que nuestras heridas no sangren en otras personas. Y sí, eso es nuestra responsabilidad. Porque si yo no me ocupo de abrazar esa sombra y de integrarla como parte de mi ser, eso va a saltar en algún momento porque el monstruo siempre acaba saliendo y va a saltar en otras personas. Y eso no es justo. Ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Ninguno merecemos eso. Por eso es importantísimo el abrazar esa parte y esas resistencias. ¿Qué son las resistencias, Alfredo? Las resistencias son las cosas que literalmente, y valga la redundancia, te generan resistencia en tu vida. Puede ser una persona en concreto, puede ser un entorno, puede ser algo en concreto que veas en las noticias, cuando habla la gente, me da igual, puede ser una actitud de una persona. Te pongo un ejemplo claro para que lo puedas comprender. Imagínate que tú eres un obseso del orden y que tienes que tenerlo todo súper ordenado, colocado, etcétera. Y tienes a lo mejor en casa a tus hijos o a alguien que vive contigo o lo que sea, que constantemente te está desorganizando las cosas y a ti te genera malestar, mal humor, te irrita. Eso es una resistencia. ¿Por qué? Porque yo me resisto a lo que está siendo. Lo que está siendo es que ese niño ha cogido eso que tú tienes colocado y lo ha movido de sitio. Si tú no eres capaz de estar en paz y serenidad con eso que estás siendo, al no aceptarlo, te genera una resistencia. Entonces, fíjate aquí qué primer punto sacamos. Las resistencias se acaban, mi sombra se acaba cuando lo acepto. Siempre es el mecanismo de la aceptación el que sana la sombra, el que sana la resistencia. Si a mí algo que me molesta lo acepto, deja de molestarme. Si me molesta es porque no lo estoy aceptando. Si yo acepto que ha movido ese juguete el niño y que está bien igualmente y que yo luego lo puedo colocar, no me va a generar sufrimiento. Pero si yo no acepto que eso ya no está como antes, como yo lo tenía colocado, y estoy pensando todo el rato en cómo me gustaría a mí tenerlo, eso te va a generar un run run, un ruido mental y va obviamente a generar esa cascada de pensamientos, emociones, acciones y resultados que tienes en tu vida. Porque al final va a ser, pienso que eso me molesta, la emoción va a ser de frustración, de irritación, la acción va a ser que te vas a cabrear, que a lo mejor vas a incluso a pegarle un tortazo al niño o lo que sea porque te ha cogido eso del sitio
¿Y el resultado cuál va a ser? Pues que te vas a sentir luego como el culo. ¿Ves qué importante es el abrazar e integrar esta sombra? Luego, por otro lado, otro de los para qué lo he hecho es el dejar ir esa antigua versión de mí, y tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Por qué? Porque sentía que ya había cosas en mi vida, tanto a nivel personal como profesional, que no estaban siendo coherentes con lo que yo sentía en mi interior. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si yo no respeto lo que siento en mi interior y no tomo decisiones coherentes en base a lo que yo siento, me va a generar muchísimo ruido y muchísimo sufrimiento. Te pongo un ejemplo. Si yo siento que quiero vivir en el campo, por ejemplo, y estoy viviendo en la ciudad, me va a generar resistencia. Si yo siento que ya debo de dejar ir con amor ese proyecto que inicié hace 4 años porque ya no tiene sentido para mí y quiero empezar a hacer otra cosa porque he aprendido otra cosa que me despierta mucha más coherencia y quiero eso en mi vida, si tú mantienes el antiguo negocio, aunque te dé facturación y aunque te vaya bien, te va a generar sufrimiento y resistencia. Por eso me encontraba en un punto en el que ya con el proyecto, a pesar de que me iba bien, que estaba súper contento con los alumnos, etcétera, ya no sentía que era coherente cómo lo estaba haciendo. Yo sigo amando acompañar a las personas, ayudarles a conseguir esa coherencia que para mí es el darse el permiso de ser, estar en el lugar en el que quieres estar, con las personas que quieres estar y hacer lo que quieres hacer, tanto a nivel personal como profesional. Pero ya sentía que debía de cambiar algunas cosas que ya te irás enterando por ahí en redes sociales si me sigues de cerquita. No es el podcast de hoy para hablar de eso, pero simplemente comentarte que había una incoherencia que estaba sosteniendo a nivel profesional y pues ha quedado corregida gracias a estos días. Y luego también, pues a nivel personal, ciertas resistencias que tenía, tanto con aspectos hacia mi familia, con aspectos también hacia mi pareja, aspectos hacia mí mismo, que me estaban generando resistencias y sentía que ya tocaba dejar ir esa parte de mí que estaba sufriendo de alguna forma por esas cosas. Entonces era como, no, si yo ahora lo que siento es dejar ir con amor esa antigua versión de mí que ha sostenido estas creencias, que ha sostenido este molde mental, esta forma de ver la vida, etcétera, y ahora ya no me sirve, ese traje ya no me sirve porque no es coherente con lo que yo siento en mi interior, tiro el traje a la basura, lo dejo ir con amor y me pongo un nuevo traje, que es ese precioso morir y renacer. ¿Para qué? Para renacer sobre todo con más coherencia. Es cuando ya sientes que tú ya no entras en ese lugar, que tú ya no estás hecho para hacer eso que hacías hace tiempo, que ya no quieres estar a lo mejor con esas personas, que ya no quieres estar en ese entorno, que quieres dejar ese trabajo, que hay algo que te ha cambiado tu vida y quieres dedicarte 100% a eso. Y si tienes eso en tu vida y no eres coherente y no das permiso a que eso que está en tu corazón salga y lo aceptas y tomas decisiones coherentes en base a lo que sientes, te va a generar muchísimo sufrimiento. Es más, para que te hagas una idea, y esto lo he estudiado muchísimo en la psicología, lo que genera el 90% del sufrimiento del ser humano, y te diría que después de acompañar a muchas personas y de haberlo vivido en mis propias carnes, es el 100%, es que haya una incoherencia entre tu narrativa interna y lo que tú estás viviendo. Es decir, lo que decíamos antes, si yo en mi narrativa interna me estoy contando la película de que me gustaría vivir en el campo y en cambio mi realidad es que estoy viviendo en la ciudad, ruido y sufrimiento. Si yo ya quiero terminar con mi relación y por pena o por lo que sea sigo con esa relación por el motivo que sea, me va a generar sufrimiento y ruido. Si yo me quiero poner en forma y en lugar de ponerme en forma sigo procrastinando y nunca me apunto al gimnasio y nunca me cuido, eso me va a generar ruido y sufrimiento. Como ves, siempre es una diferencia entre la narrativa interna, lo que yo me cuento, y la realidad que estoy percibiendo. Si hay una fricción, si hay una diferencia, que esto me gusta mucho, como lo decía uno de los profes de medicina integrativa, ¿qué es la enfermedad? ¿Qué es el ruido mental? La fricción entre el alma y la personalidad. Es decir, la fricción entre el corazón y tu cabeza. Como haya una diferencia entre lo que siente tu corazón y lo que piensas aquí arriba, va a haber siempre ruido y sufrimiento.
Por otro lado, comentarte un poquito por encima, porque por tema privacidad no puedo decir exactamente el lugar, pero decirte que lo hice en Cáceres, en la finca de un amigo, ¿vale? Luego, de todas formas, te dejaré más información en la descripción de cositas interesantes acerca de este retiro de oscuridad. Y por último, en esta iniciación, ¿por qué 7 días, Alfredo? Fíjate, son muchas las... No me caso con ninguna, ¿eh? No me caso con ninguna religión, con ninguna filosofía, porque a mí me encanta estudiar de todo, aprender de todo y luego yo sacar mis propias conclusiones. Cosa que te invito muchísimo a que tengas pensamiento crítico, que no te creas nada, ni siquiera lo que yo te digo. Por favor, no te lo creas. Experimenta, investiga, lee, estudia mucho. Y sobre todo, date el permiso de experimentar las cosas y luego ya sacar tus propias conclusiones, independientemente de lo que te diga yo, de lo que te diga Mr. Google, de lo que te diga tu madre, tu padre, tus amigos, tu mentor, los libros que te lees, me da igual. Prueba y saca tus propias conclusiones. ¿Y por qué esto de los 7 días? Pues fíjate, hay en muchas religiones y en muchas filosofías que se habla del ayuno de 7 días. Incluso, fíjate, los antiguos esenios, que eran los maestros de Jesús, de Jesucristo, ya hacían ayunos de estímulos de oscuridad y ayuno también de alimentación. Fíjate, es más, te voy a compartir una frase que a mí me atravesó por dentro y cada vez que la verbalizo, se me eriza la piel. Y ellos decían, él compartía con sus discípulos esta frase: ayunad 7 días y 7 noches, y al séptimo día Satán abandonará vuestro cuerpo y renacerá en vosotros el Santo Hijo de Dios. ¡Wow! Esta frase, te lo juro que cada vez que la verbalizo es como... Y te puedo asegurar que después de haber pasado 7 días en oscuridad y ayuno, yo he sentido eso. Para mí, fíjate, para mí, ¿qué es esa parte de Satán, no? Para mí, esa parte es las distracciones, el ver porno, el tener incoherencias en mi vida, el procrastinar, el tener pereza, el tener vicios, el tener adicciones, es decir, toda esa parte que literalmente nos autodestruye. Nos autodestruye. Y cuando tú te das el permiso de estar 7 días sin ningún tipo de estímulo externo en el que todo eso desaparece y solo hay espacio para la meditación, para la introspección, para conectar contigo, literalmente renace en ti el Santo Hijo de Dios, que es tu ser. Puedes llamarlo como sea, tu ser, tu yo superior, tu alma. Renace en ti tu verdadera esencia, porque conectas 100% con tu interior. Así que siento que no puede ser más acertada esta frase, y como pasa con la Biblia y con muchas otras religiones y filosofías, si sabes leer entre líneas, porque estos personajes como Jesús hablaban mucho con metáforas, parábolas, analogías, si sabes leer entre líneas y no quedarte solo en lo que pone, sino en el mensaje que hay detrás de esas palabras, te vas a dar cuenta de que hay una verdad enorme. Así que, dicho esto, y completada esta primera parte, vamos a, por otra parte que he apuntado, que es la de los beneficios. El primer beneficio enorme que le veo, que tiene relación con esto último que comentábamos, es un ayuno de estímulos externos que favorece la conexión con tu mundo interno. Es decir, cuando tú estás a oscuras, en una cabaña que encima está en medio del bosque, que solo escuchas los pajaritos de vez en cuando, como mucho algún avión que escuchas así de lejos, porque a pesar de estar en una finca en medio del bosque, se escuchaba a veces cuando pasaba así algún avión, en el que estás todo el rato en silencio y en oscuridad. No hay móvil, no hay gente que te esté hablando, no hay nada más que tú, ese silencio y esa oscuridad. Al final tienes un ayuno no solo de comida, sino de todos los estímulos que normalmente tienes, de luz, de sonido, de tacto. Luego obviamente hay tacto contigo mismo y todo lo que tú quieras, pero es un ayuno de, sobre todo, del mundo externo. Por lo tanto, todo el foco, aunque tú no lo quieras poner, se va a tu mundo interno, a empezar a conectar con tu cuerpo, a sentir los latidos de tu corazón, a acariciarte, a meditar, a empezar a replantearte cosas en tu vida. Es
por narices empiezas a conectar sí o sí. Si luego encima proactivamente tú buscas el estar en estados de meditación, etcétera, pues muchísimo mejor. Pero este sin duda para mí es uno de los grandes beneficios de tener un ayuno de todo ese ruido mental que normalmente tenemos en el día a día, de las cosas que vemos por redes sociales y de todo ese ruido en todos los formatos que para mí, por ejemplo, es el ruido, redes sociales, la tele, las personas que a lo mejor te generan resistencia en tu vida, me da igual, todo eso al final te genera ruido, por lo tanto es un ayuno total de estímulos. Por otro lado, otro beneficio para mí enorme son estados elevados de conciencia como la paz y el amor incondicional. Mira, cuando llevas tanto tiempo ahí dentro, tú solo, aunque luego desgranaremos esto solo, porque tú nunca estás solo, estás contigo y estás con Dios. Luego hablaremos de esto. Cuando estás en ese silencio, en esa quietud, en esa serenidad, de verdad que llega un momento en el que empiezas a sentir una paz, una calma, una tranquilidad y un amor incondicional por lo que simplemente es en ese momento, que para mí es uno de los grandísimos beneficios. Estar en esa paz en la que dices, en esa nada, en la oscuridad, en ese silencio absoluto en el que dices, no necesitas nada más que estar en paz. No necesitas nada más que estar en paz. Y esto luego lo veremos con calma también más adelante. Luego, por otro lado, otro de los grandes beneficios que he tenido bestial, y que esto le pasa a todo el mundo cuando hacen este tipo de ayunos, sobre todo a nivel, uy, que me cargo el chiringuito, a nivel de ayuno de comida, es una limpieza intestinal y una desinflamación bestial. Desde aquí te digo, si tienes problemas de, por ejemplo, SIBO, es decir, sobrecrecimiento bacteriano en la flora intestinal, de que te siente todo mal con normalidad, de que tengas el estómago muy inflamado, de que tengas una intolerancia al gluten, de que normalmente vayas mal al baño, de que te sientas inflamada todo el día aunque comas poquito, etcétera, el hacer un ayuno prolongado es una puta maravilla. De verdad, la desinflamación que tienes, yo nunca, y ya había hecho ayunos de unos 3 días, jamás en mi vida me he sentido, no tengo memoria, o sea, uso de razón, en el que me haya sentido tan bien en el estómago como ahora mismo. De verdad, lo bien que me sienta todo. Independientemente de si como más o menos, si como un alimento u otro, es un reseteo absoluto a nivel intestinal. Y yo además tuve luego una limpieza súper potente cuando salí de colon, luego cuando fui al baño lo noté muchísimo, o sea, cómo me había mejorado todo, desde pues el que no me sentaba absolutamente nada mal y el cómo iba al baño y todo, es un cambio espectacular, de verdad, así que te lo recomendaría muchísimo. Y luego vamos a entrar obviamente en el tema de las recomendaciones para que lo hagamos con cabeza y que obviamente no corra ningún peligro tu salud, que para mí honestamente es lo más importante. Luego, otro punto muy importante que además lo he podido vivir es la regeneración de tejidos, de lesiones. Yo entré ahí la semana previa, me metí un castañazo enorme. No sé si sabes qué son las TRX, pero son unas cuerdas como un entrenamiento en suspensión que tú anclas a la puerta de tu casa o a una barra o lo que sea y la pones, si me estáis viendo en YouTube o en Spotify, para hacer remos o otros ejercicios, ¿vale? Pues ¿qué pasa? Que yo estaba haciendo un ejercicio de remo en la posición más elevada y se partió. Y me caí con todo mi peso, que peso 85 kilos, al suelo y con todo el coxis. O sea, no me lo partí de milagro. ¿Y qué pasa? Que normalmente cuando caes de esa manera tan brusca sobre el coxis, suele haber un daño en los ligamentos del sacro. Y los tenía súper tocados. Es decir, yo me agachaba a coger cualquier cosa y me molestaba, me ponía de cuclillas y me molestaba, hacía una sentadilla y me molestaba, porque además estaba muy reciente. Pues en estos 7 días que he estado ahí dentro, se me ha regenerado por completo. Por completo. He salido sin ningún tipo de dolor en la espalda. Y vas a decir, Alfredo, ¿y cómo es esto? Mira, es muy importante que comprendamos que la función que tienen nuestros órganos principal no es la desintoxicación, es la regeneración. ¿Qué pasa?
que como vivimos en una sociedad en la que estamos constantemente intoxicando nuestro cuerpo con un exceso de comida, con alcohol, con tabaco, con contaminación, con emociones, que sí, las emociones, sostenerlas y reprimirlas y emociones negativas también intoxican nuestro organismo porque todo en el universo es energía, frecuencia y vibración. Y las emociones son las tres cosas. Y eso también se almacena en nuestro cuerpo, generando incluso ciertas enfermedades, como ya os he comentado en otros episodios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo un ayuno absoluto de comida, el cuerpo, cuando ya no está inflamado y no tiene que desintoxicarse más, empieza a hacer lo que realmente está hecho. Para lo que realmente está hecho un órgano, que es para regenerar. Y fijaos, yo tengo amigos, por ejemplo, hay un hombre en concreto, además, que hay un testimonio que hizo un retiro de oscuridad de 3 meses y se le regeneró un diente. Esto es real. O sea, para quien quiera que me lo pida y os puedo pasar el artículo para que lo podáis ver. Es un hombre que estuvo más de 3 meses en oscuridad y ayuno líquido, es decir, solo con líquidos, y llegó a regenerar un diente. Era una pieza que desde adolescente se le había roto y se lo habían, pues lo típico, le habían hecho una endodoncia, le habían atornillado un diente de estos de mentira, etcétera, y él se lo quitó para entrar cuando hizo el retiro de oscuridad y cuando salió se le había regenerado. O sea, pasan cosas muy locas. Es más, te voy a compartir algo súper curioso. Los reptiles, como sabrás, si no te lo comento, tienen en su ADN unas células que son capaces de regenerar los miembros. ¿Has visto las salamandras estas chiquititas, que aquí en Extremadura, por ejemplo, la llamamos saltarrostros, que cuando se les cae la cola les vuelve a salir, por ejemplo, y hay ciertos reptiles que a lo mejor si pierden un miembro o un dedo les vuelve a nacer? Pues el ser humano, y esto se ha visto a nivel de genética, ese gen también lo tenemos, pero está latente, es decir, está dormido. Pero, aquí está el pero, en las condiciones ideales, este gen se puede llegar a activar. Y es lo que vieron que pasó con este hombre. Cuando entramos en procesos de regeneración tan hardcore como estar 3 meses en esa desintoxicación y desinflamación del organismo y empieza el organismo a regenerar, pueden llegar a pasar cosas tan locas como esto. Es más, ya se están empezando a usar este tipo de herramientas como el ayuno prolongado, etcétera, también para tratamientos contra el cáncer. ¿Por qué? Porque un tumor se alimenta de glucosa. Entonces, si tú a un tumor le quitas esa fuente primaria con la que crece, el tumor decrece. Es más, esto ya se ha visto en la Universidad de Harvard. Se ha visto que un cáncer, un tumor, incluso puede remitirse más rápido con ayuno, obviamente clínico, todo llevado por especialistas, etcétera, que con ciertos tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Y dirás, Alfredo, ¿y por qué esto no lo ponen por todas partes para que todo el mundo lo sepa y tal? Pues te voy a ser muy honesto, porque no interesa. ¿Tú te crees que interesa a las farmacéuticas? Y no me voy a meter mucho en esto, porque no es el objetivo del podcast, pero es así de claro. ¿Tú crees que a una farmacéutica, toda la industria que maneja miles de millones y millones de euros, les interesa promover que una persona se pudiese curar un cáncer, por ejemplo, haciendo ayuno? Por ejemplo, en lugar de radioterapia, quimioterapia, un montón de pastillas, con todo el dineral que mueve esto, obviamente no. Por desgracia, el mundo funciona así, con esto, y sobre todo con el tema de las farmacéuticas. Pero bueno, de esto ya podríamos hablar largo y tendido en otro episodio. Por otro lado, otro de los beneficios que sobre todo durante y después, durante algún día, también los tienes bastante alterados en el buen sentido, es un aumento, una agudización espectacular de los sentidos. Al privar la vista, obviamente, el tacto, el olfato, la audición se multiplican por 1000. O sea, es una auténtica locura. Luego te compartiré más en profundidad cómo a lo largo de los días se van agudizando y sobre todo cuando sales, esas primeras horas es una auténtica locura. Yo recuerdo perfectamente el momento en el que salí. Me despertaron a las 6 de la mañana, bueno, estaba despierto, me avisaron a las 6 de la mañana
porque mi cuidador me recomendó, obviamente, el poco a poco ir adaptándome a la luz del amanecer para que la vista se haga, porque te lo aseguro, es muy loco cómo se tiene que adaptar luego de nuevo la vista a no ver nada durante 7 días. O sea, yo me acuerdo que salí y había luna llena, miraba hacia la luna y no podía enfocarla. Era imposible, se movía todo el rato, no era capaz de enfocarla. La propia luz de la luna, fíjate, la luz de la luna me molestaba como cuando miras al sol. Tenía que quitar la mirada, no podía mirar a la luna. Y es un espectáculo cómo va. Yo, por ejemplo, que cuando salí, estuve luego viendo el amanecer tranquilamente, viendo cómo cambiaban todos los tonos del bosque, los diferentes verdes, cómo empezó a salir el sol, que empezó a salir esa luz medio azulada, luego empezaba a ponerse en colores cobre como el atardecer. Fue una auténtica locura, porque la sensibilidad aparte que tienes para discernir los diferentes colores, toda esa tonalidad de verdes del bosque, los sonidos de los diferentes pájaros que se van despertando por la mañana, de animalillos que van corriendo por el bosque, del río, que además lo tiene relativamente cerca ahí mi amigo en la finca, y escucharlo también de fondo. Es un espectáculo el cómo se agudizan los sentidos. Para que te hagas una idea, el río que está ahí cerca de la finca está como a unos, te diría como unos 400 metros aproximadamente de donde está lo que tiene construido la finca, y yo lo escuchaba como si lo tuviese ahí, de verdad. Es una auténtica locura. Luego, obviamente, a lo largo de los días, pues los sentidos van, obviamente, cobrando su normalidad y demás, pero tú sales con un estado de conciencia totalmente alterado. Y esto me recuerda mucho, pues, a las sensaciones que se tienen, que no sé si lo habrás probado o no en algún momento, con medicinas ancestrales como la ayahuasca, la psilocibina, microdosis de LSD. Todo el mundo siempre describe estas sensaciones. Es más, yo, por ejemplo, te reconozco que yo, por ejemplo, he hecho rituales con ayahuasca y con psilocibina, y te aseguro, a nivel terapéutico, obviamente con un entorno controlado, con un entorno además con el que tú vibras guay para hacerlo en condiciones y como siento que se tiene que hacer. Y la sensación de ese estado alterado de conciencia, de percibir todo muchísimo, de mirarte las manos y decir, wow, parece que me veo las manos en 4K, con profundidad, cómo veo el bosque, cómo soy capaz de discernir los diferentes sonidos, colores, etcétera, es prácticamente lo mismo. Y me encantó poder vivirlo. ¿Por qué? Porque dije, qué pasada que se pueda llegar a estos estados alterados de conciencia de forma totalmente natural, aunque ya lo había experimentado con, por ejemplo, herramientas como la biorrespiración, por ejemplo, o también meditaciones muy profundas. Pero me encantó poder experimentarlo también haciendo, pues, este tipo de experiencia. Por otro lado, te diría que un beneficio muy grande es también la relación con la incomodidad. Es decir, aprender a relacionarte con la incomodidad. Estás en una cabaña que son 3 o 4 metros cuadrados, que tienes una ducha de agua fría, que luego obviamente pues tú lo podrás hacer de la forma que tú quieras, pero yo también quería buscar también esa relación con la incomodidad, para también pues explorar esos límites que siento tan importantes, porque la realidad es que tú nunca sabes cuándo te vas a tener que enfrentar a ciertas cosas. Tú obviamente, como todo el mundo, damos por hecho que tú vas a tener mañana un plato de comida en la mesa, que vas a tener agua, que le vas a dar a la llave de la luz y se va a encender, que vas a tener agua calentita cuando te vayas a la ducha, pero es que la realidad, aunque nos cueste muchas veces verlo, es que puede pasar que por lo que sea tu país tenga un problema, que oye, que Dios no lo quiera, pero es que puede pasar que tu país entre en guerra, que lo que sea, y que a lo mejor dentro de 10 días te toque estar comiendo una vez al día, o a lo mejor cada 2 días, duchándote con agua fría, y a lo mejor ni ducharte. Y esto de verdad es súper importante, experimentar estas cosas. Vas a decir, Alfredo, qué necesidad de pasarlo, y hago comillas, mal, etcétera. Para mí, honestamente, a mí me gusta llamar que no es incomodidad. Me gusta decir que es precomodidad. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de estar cómodo en la incomodidad, cuando esa incomodidad llegue de forma involuntaria a mi vida, es decir, que sí o sí la vida me va a poner en esa situación, no me va a costar. ¿Por qué? Porque ya lo he hecho antes. Te pongo un ejemplo.
¿Tú crees que me va a importar ahora mismo estar un día, 2, 3 sin comer cuando he estado 7 días sin comer? ¿Crees que, por ejemplo, me va a importar beber más o menos agua cuando me he bebido 3 o 4 litros de agua en 7 días? ¿Crees que me va a importar pasar tiempo solo o a oscuras en un sitio durante 2 o 3 días cuando he estado 7 días? No, obviamente no. Entonces, nunca sabes, no tenemos ni idea de lo que nos puede llegar a pasar en la vida. Y para mí, esta parte de entrenar la incomodidad es súper importante. Y para mí, como te decía, es precomodidad. Porque gracias a entrenar la incomodidad, el día que eso llegue a tu vida, sí o sí, vas a estar mucho más cómodo y mucho más adaptado. Por lo tanto, siento que es súper importante. Luego, por otra parte, te diría que lo que experimentas, tanto yo lo experimenté tanto el durante como el después, pero sobre todo después cuando sales, cuando empiezas a comer, cuando empiezas a ver el sol amanecer, cuando empiezas a escuchar los pajaritos ahí en el bosque cuando sales, cuando ves a una persona también y puedes dar un abrazo después de 7 días a alguien, de volver a hacer las cosas también que te gustan fuera. Esto te conecta con un agradecimiento infinito. Infinito. Lo ves todo como los ojos de un niño, con espontaneidad, con genuinidad, de decir, ¿ves el sol salir? Gracias. Escuchas a un pajarito, gracias. Escuchas el río, gracias. Te tocas la cara, gracias. Te miras a un espejo, gracias. Comes, gracias. Es gracias, 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 gracias. Y un gran maestro me dijo una vez, Alfredo, si quieres tener una vida plena, solo debes de hacer 2 cosas. Una, dejar de quejarte y 2, agradecer todo lo que tienes. Qué importante es agradecer y honestamente y desde mi humilde visión siento que la gratitud es la virtud de la que nacen absolutamente todas las demás. Y es que aprovecho para recordarnos que si no eres feliz, no aprendes a ser feliz con lo que tienes, nunca vas a ser feliz con aquello que puedas tener. Y si no agradeces todo lo que tienes en tu vida, por poco que sea, comprendiendo que eso ya es mucho, tu mente va a estar pensando todo el rato en lo que supuestamente le falta. Pero si tú agradeces todos los días lo que tienes, todo el rato, tu mente va a estar enfocada en buscar cosas que agradecer. Y como me gusta decir, cuanto más agradeces, más cosas te llegan para agradecer. Te invito a que hagas lo siguiente, y esto ya lo ha estudiado y lo ha demostrado la neurociencia. Realizar 3 agradecimientos al día durante 7 días, 3 al día durante 7 días, cambia la estructura de tu cerebro, genera neuroplasticidad, nuevas conexiones en tu cerebro. Y tu cerebro empieza a pensar más en lo que tienes y en lo que agradeces que en lo que supuestamente te falta. Entonces, fíjate si esto es potente. Y cualquier cosa, de verdad, por pequeño que sea, no tiene que ser hoy agradezco que me comí un chuletón de 70 euros. No, hoy agradezco que me he despertado un día más con salud. Agradezco que he podido abrazar a mis hijos. Agradezco que he podido tomarme ese cafelito por la mañana que tanto me gusta y disfrutar de su aroma. Agradezco el haber podido pasar ese ratito por la noche viendo Netflix con mi pareja. Agradezco poder haber entrenado y que mi cuerpo haya respondido bien. Agradezco poder ir al baño bien y que mis intestinos funcionen correctamente. ¿Cuántas veces das gracias por eso? Agradezco a mis ojos poder ver. Agradezco a mi cuerpo que se mueva de forma eficiente. Que pueda moverme, que pueda entrenar, que pueda ser ágil. ¿Cuántas veces agradeces eso? Nos pensamos que hay que esperar a agradecer grandes cosas, como el día que te casas, como cuando te compras la casa, cuando te compras un coche, y es como... Esas son cosas súper puntuales, pero es la verdadera dicha, el gozo de la vida y la gratitud, la verdadera, se encuentra en hacer de esos pequeños momentos ordinarios algo extraordinario a través de tu presencia, de tu atención y tu gratitud. Y créeme que esto marca un antes y un después en tu vida. Sé agradecido, agradecida. Y por último, tengo aquí otras 2 cositas. Sí, último. Por último, en cuanto a beneficios que he podido encontrar, que seguro que había más, pero estos son los que más ha remarcado, es muchísima energía y claridad mental. Es alucinante, o sea, muy curioso, porque los 2 primeros días, sobre todo el primer día,
duermes un montón. ¿Y por qué se produce esto? Porque la glándula pineal produce muchísima melatonina. Y la melatonina es una hormona que induce el sueño, ¿vale? Es más, la gente que tiene problemas de insomnio es porque no producen bien melatonina, la mayoría de ellas, que pasa por tener pantallas móviles, luces artificiales, etcétera, por la noche, y nuestro cerebro interpreta que es de día y no segrega esta melatonina, y por eso mucha gente tiene insomnio. Así que desde aquí, consejo que te doy, de verdad, desde el amor absoluto, haz una limpieza una hora antes o así de acostarte, de dispositivos. Si ves el móvil o la pantalla del ordenador o lo que sea, pon un filtro de luz roja o de luz azul, bájale el brillo al mínimo, cómprate unas gafas que te protejan de la luz azul de los dispositivos, porque vas a notarlo un montón. Y lo ideal es que lo suprimieses por completo, y si puedes comprarte una lamparita de luz roja, sí, luz roja, ¿vale? Para tenerlo en la habitación por la noche o ya esa horita antes o así de irte a la cama, vas a flipar, vas a alucinar lo mucho que te va a ayudar a tener un sueño mucho más reparador. Vas a dormirte mucho antes y vas a tener un sueño mucho, mucho más profundo. Porque al final, créeme, no es tanto las horas que duermes, sino la calidad de las horas que duermes. Porque tú puedes estar 8 horas en la cama dando vueltas y dormir 2 horas y estar 5 o 6, pero que sean de máxima calidad. Y créeme, valen más las de 5 o 6 de máxima calidad que estar 8 horas dando vueltas en la cama. Entonces, volviendo a lo de antes, muchísima energía y claridad mental. Esos 2 primeros días, ya te digo, duermes un montón, porque además el cuerpo te lo pide, entras en una parte de regeneración absoluta en cuanto a tu descanso, y luego pasa algo loquísimo. Y es que a partir del tercer día, aproximadamente, no duermes nada. Y repito, nada. Yo del tercer día al séptimo no dormí. Vas a decir, Alfredo, ¿cómo que estuviste sin dormir? Sí, sin dormir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando estás en ese estado de tanta paz, de tanta quietud, en ese amor incondicional, el cuerpo gasta tan poca energía, tan poca energía, que al final no te hace falta dormir tanto. Sí, estaba tumbado de vez en cuando, cambiaba de posición al meditar y demás, pero a partir del tercer día hasta que salía el séptimo no dormí casi nada y tenía una energía como nunca en mi vida, jamás, o sea, una energía que alucinas, una claridad, es alucinante, porque te voy a contar cómo lo experimenté. Empiezas literalmente a ver tu vida como si fuese un proyector de una película. Tu parte personal, tu parte profesional, tu entorno, las decisiones que tienes que tomar en tu vida, todo. Y empiezas a verlo como en una película. Y empiezas a verlo todo tan claro decir, ya sé lo que tengo que hacer aquí, ya sé lo que tengo que decir a esta persona, ya sé la decisión que tengo que tomar respecto a esto en mi proyecto, ya sé. ¿Por qué? Porque como no hay ruido, y no hay ruido mental, y tienes ese silencio, esa oscuridad, no hay estímulos, tienes tanta claridad accediendo a esas partes inconscientes de tu mente, que se puede acceder a través de biorrespiración, de terapias como la hipnosis, etcétera, que ya podríamos hablar más adelante de esto, que como tienes tanta claridad del contenido de tu mente, puedes tomar decisiones con muchísima más claridad, ver todo muchísimo más claro, y esto fue una auténtica locura. De verdad, no sabes la de cosas que pude organizar en mi vida personal y profesional en 7 días en esa oscuridad. Espectacular. Ni haciendo 200.000 eventos, ni leyendo 200.000 libros, de verdad, sé perfectamente y tengo la certeza de que no hubiese llegado a esas conclusiones, porque lo que necesitas de verdad es quietud, calma, serenidad y claridad para tomar decisiones de una forma coherente y con determinación. Y eso te lo da, sin duda, hacer este ayuno de estímulos. Vamos a ir a por otro apartado que he generado, que es el de mayores aprendizajes. Como te comentaba antes, no me quiero dejar absolutamente nada. Este podcast va a ser un poquito más largo, pero te aseguro, como te decía, que va a merecer muchísimo la alegría. Mayores aprendizajes. Vamos a por el primero, que esto es un pepinazo, que apunté aquí. Nada es real. Tú eres el que monta la peli. Y vas a decir, a ver, Alfredo, a ver, ¿qué te has fumado? ¿Cómo que nada es real? Te lo voy a explicar para que lo entiendas. ¿A qué me refiero con que nada es real? Pues que cuando tú estás esos días en la oscuridad, te das cuenta de que cuando sales, sobre todo, cuando sales otra vez al mundo y hay cualquier cosa que te pueda molestar,
generar resistencia, incomodidad, lo que sea, es porque has puesto tu proyección del mundo en eso. Me explico. Tú cuando estás a oscuras en la cabaña y no ves absolutamente nada y traes esos pensamientos a tu cabeza, eso está todo oscuro, no hay nada, es decir, no hay nada que te pueda molestar, nada que te pueda incomodar. ¿Por qué? Porque es la nada. En serio, esto sí que no me lo esperaba. Estás escuchando el episodio sin estar suscrito al podcast. Venga, dale caña a ese dedito. Y si estás tanto en Spotify como en YouTube, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Si estás en Spotify y te está aportando valor, dale caña a esas 5 estrellitas, y si estás en YouTube, a esa manita arriba. Y compártelo con las personas a las que sientas que les pueda ayudar. Venga, va, te dejo que sigas disfrutando del episodio. Es la nada. Entonces, si yo luego cuando salgo veo cualquier cosa que me moleste, es porque yo con mi proyección de mis heridas de la infancia, con mis inseguridades, con mis traumas, con mis moldes mentales, con cómo veo el mundo, con mis creencias, le doy forma a lo que veo. Porque realmente el principio de todo eso, antes de que tú generes un pensamiento o cualquier cosa, es la nada, es esa oscuridad. Y es, fíjate, te voy a poner una analogía para que lo entiendas. Yo no podría hacer ruido si no hubiese silencio. Es decir, yo no puedo hacer música si no hay silencio. Yo no puedo pintar un cuadro si no hay antes un lienzo en blanco. Yo no puedo empezar cualquier cosa si antes no había nada. Esto es un principio universal. Es decir, el Big Bang es eso. Estaba la nada y de la nada surgió esa expansión de conciencia, energía, etc. Entonces, esto es un fractal, que es un todo parte. La palabra fractal significa que es algo que se ve en todas partes, ¿vale? Que forma parte del todo. Es decir, un fractal es mis células son a mis órganos, lo que mis órganos son a un sistema, lo que un sistema es a un cuerpo humano a una sociedad al planeta, el planeta al sistema solar a el universo a el cosmos, ¿vale? Entonces es un todo parte, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces, lo primero que comprendes es que nada es real, de que todo nace de la oscuridad. Es decir, cuando tú te privas de todos esos estímulos, realmente la vida es como una proyección en negro, no hay nada. Y luego tú eres el que pone el filtro y empiezas a ver la película. Por lo tanto, esto te pone en una comprensión absoluta de que tú eres el responsable de todo lo que pasa en tu vida. El responsable de las cosas que mantienes en tu vida, las que no. Si sufres, si no, todo realmente lo estás proyectando con tu nivel de conciencia, con tus moldes mentales, con la película que te montas y sobre todo con tu narrativa interna acerca de lo que tú eres, lo que los demás son, lo que la vida es y lo que Dios o esa parte para ti sea. Esos son los 4 puntos que determinan tu realidad. Lo que pienses acerca, recuerda, de ti, de los demás, de la vida, de cada aspecto de la creación y de Dios, o como quieras llamar a esa parte. Para mí es Dios. Eso lo va a determinar absolutamente todo. Y esto es un aprendizaje bestial. Por otro lado, apunté por aquí que siempre eres sostenido, en mi caso, por Dios. Puedes llamarlo vida, universo, como quieras. Pero aquí te invito a que hagas una pequeña reflexión. Muchas veces, fíjate, lo llamamos vida, ¿no? O universo. Y te voy a compartir, y te lo digo desde el amor absoluto, yo me di cuenta de que era un error decir vida o universo. ¿Y sabes por qué? Vas a comprenderlo fácilmente. Porque si yo digo que esa inteligencia primera, esa conciencia primera, en lugar de ser Dios, es vida o universo, vas a ver que hay una jerarquía en la creación. ¿Cómo voy a llamarlo vida si fue Dios quien creó la vida? ¿Cómo voy a llamarlo universo si fue Dios quien creó el universo? Por lo tanto, no puede ser vida y no puede ser universo, es Dios. Porque fue Dios quien creó el universo y quien creó la vida. Por lo tanto, son cosas diferentes. No puede ser lo mismo la creación que el creador. Yo no puedo ser lo mismo que mi creador. La vida no puede ser lo mismo que el creador. El universo no puede ser lo mismo que el creador. Sino una creación de esa conciencia primera, de esa inteligencia infinita, amor incondicional, que para mí
por ejemplo, es Dios. Tú lo puedes llamar como quieras, pero simplemente te invito a que reflexiones entre muchas veces cuando le decimos vida o universo, porque esas cosas fueron creadas por Dios. Así que bueno, simplemente ahí te dejo esa reflexión. Y este siempre eres sostenido por Dios, ¿a qué me refiero? A que, mira, cuando tú pasas 7 días en ayuno absoluto de comida y en 7 días te bebes apenas 3 litros de agua y te sientes con una energía de la hostia, te sientes súper bien, estás de puta madre, conectas con una confianza tan grande en la vida, tan grande, de decir, no me he muerto, 7 días sin comer, he bebido apenas 3-4 litros de agua y estoy súper bien, me siento con energía, súper saludable, con una claridad mental de la hostia. ¿Qué hace eso? Que conectes con una profundísima, profundísima confianza en Dios, en la vida, o como decíamos antes, como quieras llamarlo. De decir, te recuerdo hoy, no recuerdo, siempre estás siendo sostenido, cuidado, protegido y amado por esa parte. Para mí es Dios, pero siempre, siempre eres cuidado y sostenido. Y créeme, no es la comida lo que necesitas para vivir. No es el agua lo que necesitas para vivir. Necesitas estar en paz. Necesitas estar en paz y ser coherente. Porque cuando estás en paz y eres coherente y vives en amor hacia ti, hacia el resto, hacia cada aspecto de la creación y hacia Dios, no necesitas absolutamente nada más. Y fíjate, te iba a comentar algún dato curioso, pero yo tengo personas en mi entorno, ¿vale? Que han hecho ayunos prolongados de prana. Ya te invito a que investigues sobre ello, que básicamente es alimentarse acerca de exposición solar, aprender a respirar muy bien y líquido, caldos, bebidas, etcétera, durante más de un año. Repito, más de un año sin comer. Y con energía, y han entrenado, y han tenido una vida totalmente normal. ¿Quiere decir esto que sea para todo el mundo? ¿Quiere decir que te lo recomiende? No, no quiere decir eso. Quiere decir que se puede hacer y quiere decir que realmente lo único que necesitamos, de verdad, es aprender a estar en paz, ser coherentes y vivir en amor. Y obviamente llegar a esos niveles requiere de un entrenamiento físico, mental, emocional y sobre todo espiritual. Así que simplemente te lo comparto para expandir de verdad los horizontes de tu mente y te des el permiso de escuchar esto con apertura. De que muchas veces nos cuentan un montón de cosas y es como, no, tienes que comer 5 veces al día porque si no, y no sé cuántos litros de agua y dormir no sé cuántas horas. Y es, mira, lo que vale para una persona no vale para nadie. Y es, bueno, lo que vale para todo el mundo al final no vale para nadie. Y es, yo he llegado a hacer este tipo de cosas en mi vida y cada vez me doy más cuenta de que todas esas cosas que nos cuentan, de que tienes que comer X, de que tienes que dormir no sé cuánto tal, honestamente no es así. Y ni mucho menos para todo el mundo. Hay que darse el permiso de experimentar. Hay que darse el permiso de expandir los horizontes de nuestra mente y sobre todo de nuestro corazón. Y vivir la vida desde la apertura. Y a través de estas experiencias redescubrirte y entrar en ese autoconocimiento profundo de que somos mucho más de lo que nos han contado. Eres mucho más que un cuerpo limitado que depende de comer X veces al día, beber o dormir. Te aseguro después de la experiencia que no es así. Así que si estas palabras te resuenan, si esto despierta algo dentro de ti, pues te animo, te invito a que investigues sobre ello o que me escribas por redes sociales para hablar de esto y estaré encantado pues de charlar sobre estos temas porque me encanta. Vamos a ir a por otro apartado. Ya lo he dicho, que es lo único que necesitas es estar en paz. No me voy a extender más porque siento que es lo único que necesitamos. Y luego, el último apartado en mayores aprendizajes es la importancia de parar de verdad y cerrar ciclos. Es decir, muchas veces nos encontramos en nuestra vida en un momento en el que toca dejar ir un trabajo, toca dejar ir una pareja, toca dejar ir una antigua versión de mí, toca dejar ir un entorno, lo que sea, una persona que ya ha fallecido y desprendernos ya pues de sus cosas, da igual, lo que sea. En la vida se pueden experimentar, que ya haré un podcast en concreto sobre el tema del duelo, pero podemos experimentar duelos por un montón de cosas, por
no solo se experimenta un duelo cuando pierdes a una persona querida o fallece, no, se experimenta un duelo cuando tú dejas ir una antigua versión de ti. Se experimenta un duelo cuando terminas una relación amorosa. Se experimenta un duelo cuando te cambias de ciudad. Se experimenta un duelo cuando tú eres papá y tus hijos se van de casa. Todo eso experimenta duelos. ¿Por qué? Porque el duelo es la sensación de que has perdido algo. Entonces, es muy importante el aprender a parar de verdad, y cuando estoy en esa etapa en la que siento que toca dejar ir eso, esa ciudad, esa parte de mí, esa relación, etcétera, hay que parar de verdad y darnos el tiempo que necesitamos. 2 días, 3, una semana, me da igual, cada persona necesitará el tiempo que necesita. Y es importantísimo que sea un espacio para la reflexión, que medites hacia dónde quieres conducir tu vida, agradecer eso que has vivido en tu vida, escribir en tu diario, reflexionar, porque si no lo haces, ¿qué pasa? Que nos metemos en el segundo punto, el cerrar ciclos. Si yo voy avanzando en mi vida dejando todas las puertas anteriores entreabiertas, eso va a ocupar un espacio en mi vida. ¿Por qué? Porque siempre lo he dicho y siempre lo diré. La única forma, grábate esto a fuego en tu corazón, la única forma de dejar espacio a todo lo nuevo es dejando ir con amor todo lo viejo. Y esto ya lo decía Einstein. ¿Quieres aprender sobre el ser humano? Contempla la naturaleza. Te invito a que, fíjate, ahora, independientemente de cuando estés escuchando o viendo este podcast, que estamos en otoño, ¿qué es lo que hace un árbol en otoño? ¿A que tira las hojas para que luego puedan salir otras nuevas? Efectivamente. ¿A que la naturaleza destruye ciertas cosas para luego construir otras nuevas? Efectivamente. ¿Por qué? Porque es un orden universal. Ese ciclo infinito de el yin y el yang, la noche y el día, la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino. Es importantísimo cerrar ciclos para quitarte todo eso de encima, esa mochila con la que vamos cargando por no darnos el permiso de cerrar bien las etapas de nuestra vida, esa relación, lo que sea, y tener la energía y el espacio dentro de nosotros también, físicamente, emocionalmente, espiritualmente y mentalmente, para todo lo nuevo que viene. Porque si no, voy a enganchar las cosas nuevas con las anteriores. Y esto nos pasa con todo, con los trabajos, con las parejas. Y con las parejas sobre todo pasa un montón. Yo es lo que llamo las parejas, las relaciones liana. Es, todavía no has terminado de experimentar el duelo de la persona anterior y ya te estás metiendo en otra relación. Y no te has dado tiempo ni siquiera para reflexionar qué cosas podrías cambiar para que salga mejor la siguiente relación, cuáles son los patrones que te han llevado a que esa relación se termine, qué cosas podrías mejorar en tu comunicación, en el apartado íntimo, en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque vamos a la desesperada buscando ese amor y esa atención. Pero bueno, de esto ya hablaremos más en tranquilidad en futuros episodios, pero sí, quería que quedase claro qué importante es parar de verdad el tiempo que necesites, el tiempo que requieras y cerrar los ciclos bien. No dejar la puerta entreabierta. Esto es como me gusta decir, a las personas igual. Oye, no me dejes la puerta entreabierta. O entras o sales. Pero entreabierta no, ¿por qué? Porque te quita muchísima energía y muchísima paz mental. Vamos a por un cuarto apartado que he nombrado como curiosidades. La primera curiosidad de todas, y que no hice aposta, que luego me di cuenta allí porque me lo dijeron los compañeros con los que estaba en el retiro y dije, wow, es verdad, no me había dado cuenta. Es que entré en el portal energético 1111, porque entré el 11 del 11 esa noche. Para los que seáis un poco más frikis de astrología y numerología, seguro que ya lo sabéis. Para los que no, pues te comento un poquito por encima, porque además yo tampoco soy experto en esto, pero sí como para decirte lo básico. Cuando se produce un portal 1111, es un portal energético en el que se abren muchas oportunidades para, sobre todo, dejar ir cosas de tu vida, dar la bienvenida a nuevas etapas, conectar con niveles de conciencia más elevados, como la paz, el amor incondicional, trascender ciertas cosas de tu vida, patrones, heridas de la infancia, iniciar nuevos proyectos o nuevas etapas, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo me di cuenta de que justo entré en oscuridad el 11 del 11, wow, dije, y luego además
cuando experimenté lo que experimenté dentro, dije, ostras, ahora comprendo también el poder que tienen estos portales, porque te aseguro, o sea, que noté muchísimo que pude conectar mucho más fácilmente con estados elevados de conciencia, con organizar cosas en mi vida. Cuando me ponía, por ejemplo, a meditar, me costaba mucho menos conectar con esa parte de mi mundo interno y simplemente era una curiosidad que quería compartirte y que te invito a que, si te ha despertado curiosidad, reflexiones sobre ello y que investigues sobre esto. Portal energético 1111. Échale un vistazo porque es súper interesante desde el apartado de la numerología y la astrología. Es súper interesante, valga la redundancia. Luego otra curiosidad, bueno, ya te la comenté antes, así que esta me la voy a saltar, que es lo de que duermes mucho y luego no duermes nada. Otra cosa súper curiosa es que ves luces en la oscuridad. Sí, ojo, y no te quiero decir que veas luces dentro de la cabaña porque está totalmente aislada. No, no. Llega un momento, además, en el que la glándula pineal, y esto se ha visto científicamente, cuando nosotros estamos privados de vista durante mucho tiempo y pasamos tiempo en la oscuridad, ¿vale? Tenemos más sensibilidad a la oscuridad y la glándula pineal, con la producción de melatonina y otras sustancias también como el pineol y el DMT, que esto hay personas que lo llegan a experimentar, que es la dimetiltriptamina, que lo llaman la molécula de Dios, que es la que se segrega, por ejemplo, con tomas de psilocibina, de ayahuasca o incluso DMT fumado, etcétera, LSD, son sustancias que ayudan a disolver esa parte del ego, esa parte más mental, más racional, y te ayudan a conectar más con la unidad contigo y con todos, con esa parte de tu yo superior, del ser, de una intuición enorme, de tomar decisiones con mucha facilidad, de una sabiduría interna muy grande. Entonces, es súper curioso porque yo estaba totalmente a oscuras y de repente veía cómo del centro de mi visión empezaban a hacer una luz blanca. Y se empezaba a hacer grande, 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 hasta que literalmente veía todo blanco, pero con un blanco pulcro. O sea, increíble. Me pasó 2 o 3 veces durante la experiencia y fue súper curioso experimentarlo porque no es una luz blanca con la que tú alumbres, obviamente con tus ojos, la cabaña. No, no, es una luz interna dentro de tus ojos, blanquísima. Y solo podía pensar en lo típico de que se dice, que bueno, no que se diga, sino que ya además hay muchos científicos como Penrose y demás, anestesistas, que han demostrado científicamente, o como el doctor Manel Sesgarra también, que además es aquí, nacional, español, que también ha demostrado muchas cosas de experiencias cercanas a la muerte. Y es que todo el mundo, una de las cosas que siempre ve es la luz. Es un túnel de luz, es la luz, y es lo único que podía pensar cuando veía toda esta luz. Dije, joder, seguro, digo, seguro que cuando morimos tenemos que ver una luz parecida a esta. Así que ahí te comparto esa curiosidad. Y luego, por último, en curiosidades, te voy a compartir, porque me recomendó mi cuidador, el hacer una experiencia que para mí fue bestial, o sea, bestial, que fue un reto de estar 10 horas, repito, 10 horas sin moverme absolutamente nada. Como lo oyes, estaba en una posición en la que me quedé lo más cómodo posible en la cama, boca arriba, y me quedé 10 horas sin mover ninguna parte de mi cuerpo. ¡Qué locura de experiencia! Y qué aprendizaje más grande de cómo la mente es capaz de engañarte a través del cuerpo para que te muevas, generar incomodidad. Mira, te comento por ejemplo sensaciones. Los codos, por ejemplo, que ya ves tú, estaban en un colchón, o sea, que estaba cómodo, me empezaban a arder. Los dedos, los dedos gordos de los pies parecía que me estaban como clavando alfileres. Se me empezaban a entumecer un montón las piernas, las lumbares. Me empezaba a dar como un tic en el ojo, luego como un dolor así en la cabeza. Y era todo porque el cuerpo te pide que te muevas. Y es un ejercicio súper potente para desidentificarte de lo que te dice la mente. De muévete, 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 que te duele, que te duele. Y es mentira. Realmente no te está doliendo, es la mente te está realmente generando eso para que te muevas. Porque yo luego cuando me empecé a mover, cuando pasaron las 10 horas, que vas a decir, ¿y cómo sabías que eran 10 horas, Alfredo, si estás en oscuridad? Porque mi cuidador
me dijo de hacerlo, entonces él viene, Alfredo, venga, empezamos, ok, venga, pues dentro de 10 horas vengo y te aviso, ¿vale? Entonces, básicamente fue así. Entonces, es flipante ver lo que es capaz de hacer la mente para que tú hagas cosas con el cuerpo. O sea, el cómo la mente siempre va buscando el evitar la incomodidad. Y esto nos lo podemos llevar a un montón de cosas en la vida. Siempre va a buscar que si tienes frío te arropes, que si tienes calor pongas el aire acondicionado, que si tienes hambre comas enseguida, que si estás incómodo te distraigas con pornografía o con lo que sea para que etc, etc, etc. ¿Vale? Entonces, para mí fue un gran aprendizaje enorme de ser capaz de escuchar a mi mente sin juicio y a pesar de todo lo que me estaba diciendo que hiciese, muévete porque te duele, que ya verás, a ver si te va a pasar algo en los dedos, que se te van a morir, o sea, no sabes la de pensamientos que te vienen para que muevas el cuerpo. Y el haber sido capaz de aguantar eso fue la verdad una bendición. ¿Por qué? Porque además, ya lo compartí por historias en Instagram, después de, que luego lo comentaré al detalle, después de hacerlo del retiro de oscuridad, bueno, aunque te lo cuento ya y ya está, así me lo quito de luego. Básicamente cuando salí del retiro de oscuridad tuve una limpieza de colon bastante grande y el día que salí fui como 2, 3 veces al baño. Súper bien, súper a gusto, todo de lujo. Hasta aquí todo en orden. ¿Qué pasa? Que yo arrastro desde hace años una pequeña hemorroide que me salió de hace años de una fisura que tenía en una de las paredes del recto. Yo hace años me dedicaba un montón al mundo del fitness y ¿qué pasa? Comía como un animal, entre 5 y 7 veces al día. Y llegaba a comer tanta cantidad que hay veces que a veces me costaba ir al baño, hacía mucho esfuerzo y tal, y en una de estas me hice una pequeña fisura en una de las paredes del recto. Y me tuvieron que intervenir quirúrgicamente para pues sellarme con láser esta herida que yo me hice y tal. El caso es que no me lo dejaron bien. Y en esa parte que no me quedó bien, pues cuando yo hago muchos esfuerzos o lo que sea para ir al baño, pues a veces me sale esa hemorroide. ¿Qué pasa? Que cuando fui al baño varios días, durante ese día, varias veces, hubo un momento en el que yo ya no iba más al baño, pero tenía la sensación de que sí quería ir al baño. Error, esto nunca me haya pasado. Os lo digo por si acaso, por si alguna vez os sale una hemorroide o por si las tenéis. Yo sentía que quería ir al baño porque sentía que algo me estaba empujando, pero realmente no era porque tenía ganas de hacer baño, sino era la propia hemorroide que se había salido un poco y me estaba generando presión y me daba la sensación de que quería ir al baño. ¿Qué pasa? Que yo por error me iba al baño, me sentaba, apretaba, intentaba ir al baño y la lié pardísima haciendo eso. ¿Por qué? Porque se empezó a salir más hasta que se trombosó la hemorroide y me empezó a doler muchísimo y tuve que ir a urgencias. Entonces, básicamente, tuve que ir a urgencias por eso. Como ves, además es que es así. Yo el podcast estoy aquí para hablarte sin pelos en la lengua y pues decirte las cosas como son y con total transparencia. ¿Qué pasa cuando fui al hospital? El hospital, urgencias, estaba petado, había pocos médicos en ese momento y me tocó literalmente estar, uno, sin analgésicos y tumbado en la misma posición boca arriba que me estaba muriendo del dolor. Te digo, yo tengo muy buena relación con el dolor. Entre el 1 y el 10, un 9 de dolor, y no te exagero. Tuve que esperar más de 4 horas y media, repito, 4 horas y media tumbado en esa posición, con un dolor de la hostia, sin moverme. Y dije, Dios, gracias. Y dirás, ¿por qué? Porque justo había hecho el reto de estar 10 horas sin moverme. ¿Recuerdas lo que decía antes? ¿Tú crees que me va a importar estar 4 horas sin moverme y con dolor cuando he estado 10? Obviamente no, porque ya lo he hecho. Por lo tanto, aquí, como dije por historias, confía, créeme, porque todo lo que hacemos siempre tiene un para qué. Yo dije, ¿para qué voy a hacer esta experiencia de quedarme aquí 10 horas sin moverme? Bueno, pues voy a vivir la experiencia y ya está. Luego, cuando fui al hospital y tuve que estar 4 horas y media sin moverme y con un dolor del 1 al 10, un 9, me di cuenta para qué había hecho eso. Y es, Dios siempre te da lo que necesitas cuando lo necesitas. Más cositas por aquí, después de lo del reto.
vamos a por el siguiente apartado, que es para quién sí y para quién no hacer este tipo de experiencia. Yo te lo voy a comentar desde mi humilde visión. Para quién sí, importantísimo e imprescindible, personas que ya sean avanzadas en la meditación y en ayuno, con buena gestión emocional y que sepan estar solas, ¿vale? ¿Para quién no? Pues básicamente lo contrario. Personas que no hayan meditado nunca o que no sean avanzadas en la meditación, que no hayan hecho ayunos de al menos 2-3 días y que tengan una buena gestión emocional o que no sepan estar solas. ¿Por qué? Porque aunque tú tienes tu cuidador, que esto es una parte importantísima, no hagáis esto solos, siempre tiene que haber una persona que os cuide. Es decir, una persona que esté fuera, por si acaso pasa algo, pues que vaya, puede que a lo mejor necesites más agua, puede que necesites más comida en caso de que no quieras hacer ayuno, lo que sea, puede que tengas una crisis curativa que ha pasado, por ejemplo, en personas que yo conozco, y te empieza a doler mucho una parte del cuerpo y entre una persona para darte un masaje, ¿vale? Entonces, esta parte es importante. Si yo no sé estar solo, no tengo una buena gestión emocional, no he hecho ayuno y no tengo experiencia con la meditación, no solo es que no vas a disfrutar de la experiencia, sino que no le vas a sacar ningún partido. Así que importantísimo, personas avanzadas en la meditación, que ya hayas hecho al menos 2-3 días de ayuno, con una buena gestión emocional y que sepas estar sola. Porque así, pues sobre todo nos vamos a evitar una mala experiencia. ¿Vale? No obstante, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo es lo que te recomendaría desde mi más humilde visión. Y ahora vamos a ir a por un apartado de recomendaciones antes, durante y después en caso de que quieras hacerlo. Y ojo, repito, siempre con supervisión de una persona, que tengas un cuidador y preferiblemente, si no tienes experiencia en ayuno, etcétera, que consultes antes con un profesional del sector y que te haga todo exclusivo y personalizado para ti. Así que yo aquí ya me quito totalmente la responsabilidad y la dejo en tus manos. Yo simplemente te voy a dar recomendaciones también, ojo, y lo recalco, de que aunque ahora me dedique 100% al mundo del crecimiento personal, el coaching, la espiritualidad, en su momento, hace más de 10 años, empecé por la salud certificándome como técnico superior en dietética y nutrición, ¿vale? Y otras formaciones de nutrición, por lo tanto, ¿desde dónde te lo digo? Desde que sé de lo que hablo. Es decir, me he dedicado profesionalmente a llevar a personas con su nutrición, a hacer ayunos, a hacer diferentes protocolos de alimentación, etcétera. Entonces, estas pautas que te voy a dar, te las doy desde un conocimiento absoluto sobre el tema, ¿vale? No obstante, siempre ponte en manos de una persona, ¿vale? Que sea profesional. Antes, imprescindible tener cuidador. Lo que te comentaba, por cualquier cosa que pueda pasar, imprescindible tener un cuidador. Cosas que te recomendaría, hacer un ayuno el día previo. ¿Por qué? Uno, por comodidad. Si haces ya un ayuno el día previo, yo por ejemplo no fui al baño en los 7 días que estuve ahí dentro. No usé la letrina ningún día, solo hacer pis. Pero no fui al baño, no fui a hacer caca ningún día. ¿Vale? Entonces, eso te da una libertad súper grande y aparte, pues menos incomodidad de estar haciendo eso a oscuras o lo que sea, que yo honestamente no lo hice por eso, sino para ya entrar en ayunas más tranquilo, para poder meditar con más facilidad y demás, ¿vale? Porque cuando nosotros estamos en ayunas es mucho más fácil meditar y entrar en esos estados de conciencia alterados. ¿Por qué? Porque cuando yo como, mi energía se va a los centros inferiores, ¿vale? A los chakras sobre todo que están en la parte inferior del cuerpo, en la parte del estómago. Si yo no como, la energía tiende siempre a ascender. Y cuando estamos meditando, sobre todo, estamos trabajando con el sexto y séptimo chakra, que es chakra de aquí de la cabeza, tercer ojo, de integración, y el chakra corona, que es nuestra conexión con la trascendencia, con el apartado espiritual. Recuerda que somos una estructura disipativa, unidos por la tierra, por los pies, con, aparte, nuestro primer centro, el primer chakra, y con el séptimo chakra corona conectado al cielo, a esa trascendencia, a nuestro apartado espiritual, a nuestro yo superior, a Dios, a la conciencia primera. Y más cositas, el ayuno el día previo, lo que te comentaba, te lo recomendaría un montón. Y algo que podrías hacer, que yo no lo hice porque no lo sentía así, pero si eres una persona que, por ejemplo, pues tienes el estómago tocado
y vas a hacerlo también porque quieres hacerte una gran desintoxicación, porque tengas problemas de colon irritable o tengas problemas de ciertas intolerancias o sobrecrecimiento bacteriano excesivo, etcétera, lo que te recomendaría sería el día previo hacer cositas como enemas, por ejemplo, limpiezas de hígado o limpiezas de colon. ¿Por qué? Porque así vas a sacarle mucho más partido al ayuno. Repito, tanto enemas, limpieza de hígado, colon. Si tienes experiencia previa, genial. Si no, siempre ponte en manos de un profesional, por favor, ¿vale? Porque si no, la podemos liar y no queremos que haya problemas. Durante, recomendaciones durante. Voy a ver un momentito. Ay, ya está. Qué rico el té. Durante, imprescindible, beber agua, preferiblemente mineral, con sales minerales, que monto el chiringuito, y con limón, ¿vale? Nos va a ayudar a hidratarnos mucho mejor, ¿vale? La agüita con minerales y el limón. Si no, vamos a comer, como mínimo, meter ese agüita, ¿vale? Que nos va a ayudar a regular cositas como los niveles de sodio, potasio, calcio, fósforo, diferentes minerales que son súper importantes para, por ejemplo, controlar nuestra presión arterial, para que no nos mareemos, para que tengamos energía, ¿vale? Esta parte es súper importante. Aparte, no es muy recomendable salir deshidratados de la experiencia por un síndrome que se puede dar después, también con el tema de la comida, que vamos a ver más tranquilamente. Luego lo vemos en profundidad. Entonces, beber agua con sales minerales y limoncito exprimido, ¿vale? Otra recomendación que te haría es que al menos cada 3 días, ¿vale? Cada 3 días bebas caldito de huesos. Sí, un caldo de huesos, ¿vale? El típico caldo de huesos que lo puedes hacer de ternera, además, que es tan fácil como ir a la charcutería o lo que sea, pedir unos huesos, hacerte un caldo, te puedes hacer varios litros y te lo vas bebiendo a lo largo de los días. ¿Por qué? Porque también nos van a dar estas sales minerales y otros nutrientes muy interesantes como el colágeno y demás que nos van a ayudar también a nutrir el cuerpo en esos días y también favorecer el que el cuerpo, a pesar de meterle ese alimento líquido, siga en ese proceso de desintoxicación y desinflamación, ¿vale? Así que el caldito de huesos, súper recomendable. Y luego otra cosa que te recomendaría muchísimo también es meditar, imprescindible, hacer ejercicio, automasajes, pintar, escribir, el tocar instrumentos, ¿vale? ¡Ay! Me dejé en el salón, bueno, no pasa nada. Yo lo que hice fue escribir unas notitas, bueno, viste en el principio del vídeo el soporte que tenía mi amigo para escribir en oscuras, pues yo escribí todos los días. Y como me acuerdo perfectamente, porque es algo que me llevo repitiendo durante años, los 7 días escribí, que además quedó bastante bien escrito para ser a oscuras, la verdad, se lee bastante bien. Escribí lo siguiente, y te lo repito desde el amor absoluto por si te inspira, te anima a introducir esto en tus rituales, en tus meditaciones, porque yo lo uso para abrazar esta sombra y para conectar mucho con mi amor propio. ¿Y qué es lo que escribí todos los días en esa hoja? Escribí lo siguiente: me amo porque soy amor, me perdono porque lo hago lo mejor que sé en cada momento. Yo puedo y soy capaz porque Dios siempre está conmigo. Y me lo merezco porque soy digno. A mi sombra lo siento por las veces que te he fallado. Perdóname por las que te he negado u ocultado. Gracias por todo lo que me enseñas. Te amo ahora y siempre. Y esto es lo que escribí los 7 días y créeme, me ayudó tanto escribir esto a oscuras estos 7 días para conectar con ese amor propio. Ya era algo que incluía en mis rituales desde hace más de 2 años, por las mañanas en mi meditación, pero en ese momento en el que me encontraba abrazando mi sombra, abrazando esas resistencias, escribir esto y verbalizarlo cada día después de escribirlo fue tan sanador, tan sanador. Primero, conectar con ese me amo, me perdono, yo puedo, soy digno, me lo merezco, y a mi sombra, esa parte de mis resistencias que decíamos antes, que muchas veces no dejamos que salga, es, oye, lo siento por las veces que te he fallado, perdóname por las que te he negado u ocultado, es decir, guardar debajo la alfombra.
Gracias por todo lo que me enseñas, porque aprendes mucho de tus resistencias. Y te amo ahora y siempre. Es decir, amo a mi sombra. La abrazo y la integro porque también forma parte de mí. Así que me nacía mucho el compartírtelo y espero de corazón que te haya inspirado. Así que imprescindible, de verdad, medita para conectar con tu mundo interno, para tomar esas decisiones que tengas que tomar esos días, aprovechando esa claridad. Vete a ese autoconocimiento, haz ejercicio. Yo entrené todos los días. No de locura, pero sí, mis sentadillas, mis fondos de pecho, algo de abdomen, estiramientos, ejercicios de movilidad. Y no sabes qué pasada, te lo recomiendo muchísimo. ¿Tú sabes lo que es entrenar a oscuras 100%? La conexión que llegas a tener con el cuerpo, el amor y la gratitud que llegas a sentir por tu cuerpo, porque funcione bien, porque puedas entrenar, por tener esas sensaciones cuando estás entrenando, la conexión que se llega a dar a nivel mente-músculo, es decir, esa capacidad neuromuscular en oscuras, es alucinante y no sabes cómo lo he notado cuando he salido y me he puesto a entrenar normal ya con luz como hago normalmente, lo que he mejorado en la activación muscular y el control motor en los diferentes ejercicios, es decir, en la capacidad de controlar mi cuerpo con los diferentes ejercicios, la activación de los diferentes grupos musculares, una verdadera pasada, así que te lo recomiendo un montón. Luego aprovechar para hacer estos automasajes, pues darte masajes por partes a lo mejor en los que, oye, darte un masaje en los ojitos, darte un masaje en la cara, por todo el cuerpo. ¿Tú sabes lo bien que se siente esa parte de amor propio? De decir, sentir tu cuerpo, darte ese masajito, es espectacular, de verdad. Puedes llevarte algo para pintar o escribir, como hice yo, por ejemplo, con escribir instrumentos, por ejemplo, que yo me llevé el handpan, que el handpan, por si no lo conoces, es como un tamborcito, ¿vale? Que suena súper bonito, que se suele utilizar pues en ceremonias de yoga, viajes de sonido y demás, y es súper bonito. Y te voy a compartir una experiencia súper bonita que tuve en una de las noches, la tercera o cuarta noche, si no me equivoco, que fue, estaba tocando el handpan y llega un momento en el que pierdes totalmente la noción del tiempo. O sea, estoy seguro de que llevaría seguro más de 2 horas tocando sin parar, pam, 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 pam. Y de repente me pasó algo espectacular. Y es, a la vez que estaba tocando, empecé a recordar mi vida entera. Como lo oyes. Empecé a recordar. No mi vida entera, decir toda mi vida, sino los puntos más importantes de mi vida. Pude recordar el hospital en el que nací, la primera vez que me cogió mi madre en brazos, mi padre, cuando vino mi hermana a cogerme por primera vez en el hospital y venía con el labio partido porque se había caído de la ilusión de ir a verme cuando nací, de algunas enfermeras, de mi pediatra, de profesores de la infancia, del colegio, del instituto, de personas que han marcado una gran diferencia en mi vida como abuelos y ciertas personas que me han enseñado un montón. Fue tan bonito, de verdad, el poder ver con tanta claridad como si fuese una película todas estas escenas de mi vida, todas estas personas que era solo, te lo juro que solo podía decir gracias, 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 gracias. Es más, cuando salí de la experiencia, lo primero que hice fue hablar con alguna de estas personas, mandarle audio y decir gracias por estar en mi vida. Gracias por ese tiempo que pasamos. Gracias por esto que me enseñaste. Gracias por esa conversación que tuvimos que para mí marcó un antes y un después. Gracias por eso que me dijiste ese momento en el que tanto lo necesitaba. No nos damos cuenta, de verdad, muchas veces de cada pequeña interacción que tenemos con algunas personas de nuestra vida o que nos acompañan durante una etapa o estas personas puente que llegan a nuestra vida para, ¡pum!, enseñarnos algo y desaparecen, pero no mal, sino desaparecen porque es coherente que desaparezcan luego de nuestra vida porque ya hemos cambiado de etapa, de lugar o lo que sea y dices, wow, ¿cuánto aprendí de esta persona? Y ¿cuántas veces te paras a reflexionar sobre ello? ¿Eres consciente de la de personas que han influido en tu vida? Sobre todo positivamente, de conversaciones, de ese abrazo cuando más lo necesitabas, de esa mirada cómplice de un amigo que te dice, todo va a estar bien, no te preocupes, ya verás cómo vas a salir adelante. Todo eso, poder verlo fotograma a fotograma y recordar todo eso que había vivido con todas estas personas fue tan bonito y tan sanador que se me ensancha el corazón solo de recordarlo. De verdad, qué experiencia más bonita.
y sentía que merecía la alegría compartírtela. Vamos a por recomendaciones para el día después. Ojo con el síndrome de la realimentación. Alfredo, ¿qué es esto del síndrome de la realimentación? Básicamente es un síndrome que pueden sufrir algunas personas cuando pasamos sobre todo más de 5 días sin alimentarnos. Se ve sobre todo en personas con anorexia, se ha visto en niños del tercer mundo, personas desnutridas después de un campo de concentración, etc. Esto se vio ya, justo además después de la posguerra, en los campos de concentración, se vio que personas que llevaban literal 20, 30 días a lo mejor sin comer o comiendo muy mal y bebiendo casi nada, que son las típicas fotos que ves de los campos de concentración de la gente escuálida, ¿vale? Que son un saco de huesos, literal. La tendencia que tiene la persona es a comer mucho. Error. ¿Por qué? Porque el sistema intestinal, el intestino, empieza a segregar muchas menos enzimas digestivas, la bilis y también otras sustancias que ayudan mucho a la digestión se paralizan muchísimo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que si yo meto mucha comida de golpe, mi estómago no está preparado para comer tanto de golpe. Y sobre todo, si vengo mal hidratado, peor aún, es cuando se da el síndrome de la realimentación, que es, para que no extenderme mucho con esto, pero básicamente, dentro de nuestras células hay un mecanismo que se llama la bomba de sodio-potasio, es decir, es el balance de electrolitos y de minerales que hay dentro de las células y lo que hacen que tengan una correcta hidratación, que hace que tengas una buena presión arterial, que tengas una buena circulación, etc, etc, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando tú estás muy deshidratado y llevas más de 5 días o así sin comer y de repente metes mucha agua y metes mucha comida y sobre todo hidratos de carbono, lo que hay es un aumento brutal de la tensión arterial por este desbalance que hay a nivel de electrolitos y también unido a un exceso de insulina liberada por el páncreas. Lo que en el peor de los casos, y te lo digo para que no te lo tomes a broma, ha habido personas que han caído en coma y que incluso han muerto. ¿Vale? Esto no lo digo para asustarte, lo digo para que hagas las cosas con cabeza. Y que lo ideal para evitar este síndrome de realimentación, que además me lo he apuntado todo por aquí para no dejarme nada, es introducir los días siguientes, 2-3 días siguientes después de hacer el ayuno, ¿vale? El 50% de las calorías que normalmente suelas meter. Alfredo, ¿y cómo calculo esto? Pues muy fácil. Normalmente no hace falta que te pongas a contar calorías, pero, joder, si tú te comes, te pongo un ejemplo, normalmente un puñado de arroz con la comida, pues te comes medio puñado. Si te comes un filete de ternera, te comes medio. Si te comes una manzana, te comes media. Básicamente es la mitad de todo lo que comas. Durante al menos los 2-3 primeros días sería lo ideal, ¿vale? Y es mejor hacer más comidas al día y más pequeñas, ¿vale? En lugar de hacerte una o dos comidas pequeñas más grandes, ¿vale? Es mejor más pequeñas y más veces al día. Luego, importantísimo que sean alimentos de máxima calidad y preferiblemente proteínas, grasas y verduras, ¿vale? Es decir, proteínas como los huevitos, la carne, el pescado. En caso de que seas vegano, pues puedes tomar alimentos veganos como el tofu o sucedáneos, etc. Grasas, pues frutitos secos, aguacate, aceite de oliva, lácteos también, ¿vale? Podemos comer. Y verduras, preferiblemente, que ya sabemos cuáles son las verduritas, ¿vale? Fruta también podrías comer, pero sobre todo mejor verduras. ¿Por qué? Porque algo que es importante que evitemos son carbohidratos refinados y, sobre todo, alimentos altamente procesados, es decir, ultraprocesados. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes de la insulina. Porque el páncreas está súper sensible y si yo meto un alimento súper refinado, como ponerme a comer bollos, galletas, procesados, etcétera, va a disparar la insulina, ¿vale? Y puedo correr más riesgo de sufrir este síndrome. Y como no queremos problemas, mejor restringir todo lo que podamos ese tipo de hidratos de carbono y que los hidratos de carbono vengan preferiblemente de frutas y verduras. Y lo mejor que sea, sobre todo, de verduritas, ¿vale? Y, importante, introducir agua con sales minerales y vitaminas los 2-3 días siguientes, sobre todo cuando hacemos este ayuno largo, ¿vale? Que a lo mejor te metes ahí a hacerlo de oscuridad un día o 2 días y no pasa nada, ya está, pues no vas a tener que hacer todo esto. Pero sobre todo si es por encima de 5 días, ¿vale?
sí que te recomiendo muchísimo que tengas en cuenta estas pautas. Ir introduciendo agua con sales minerales y vitaminas los días siguientes e igual, no pegarte grandes atracones de agua, aunque salgas con sed. Ir viviendo, incluso te diría a chupitos, poquito a poco, poquito a poco. La comida igual, comidas pequeñitas, poquito a poco, ¿vale? Y así te vas a evitar cualquier problema, vas a ir al baño genial y no vas a tener ningún tipo de inconveniente. Es más, vas a prolongar también más esos efectos del ayuno, que es tener ese nivel de conciencia más alterado, tener tus sentidos mucho más liberados. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a comer y a botardar otra vez el cuerpo y a volver a intoxicarte, ese estado que tienes de haberte limpiado, etcétera, lo vas a perder. Y es, obviamente, joder, pues es una pena que pudiendo alargar un poco más ese estado de conciencia para poder reflexionar tranquilamente los días después cuando salgas, escribir en tu diario, meditar, etcétera, ya habiendo salido, pues te lo cargues por no hacer las cosas bien con la alimentación y con la hidratación, ¿vale? Y durante los siguientes días, pues seguir las mismas pautas e ir escuchando al cuerpo. Te diría sobre todo, ya te digo, esos 2, 3 primeros días, todas las pautas que te comentaba antes, y luego ya, esto es mucho de autoconocimiento. Ir escuchando tu cuerpo, oye, que te pide más comida, mete más comida. Oye, que te va pidiendo más agua, mete más agua. Oye, que te pide entrenar más fuerte, pues entrena más fuerte, ¿vale? Sobre todo, ir escuchando al cuerpo. Y pues hasta aquí todo lo que te quería comentar. Siento que no me he dejado nada y como ya sabes que siempre te dejo alguna propuesta de ejercicios, de cosas prácticas para llevar a cabo, te voy a proponer lo siguiente y es que la próxima semana, desde hoy que escuches el podcast, ¿vale? Te voy a proponer que abraces lo que te genere resistencia. Es decir, esa persona, esa situación, ese entorno, puede que a lo mejor te genere resistencia cuando vas a casa de tus padres, puede que te genere resistencia algo que ves en tu pareja, algo que ves en tus hijos, algo de ti mismo o de ti misma. Y te invito a que durante una semana abraces, pongas el foco en abrazar esa parte de ti. En lugar de luchar, en lugar de huir o en lugar de reprimir eso y que se convierta en esa sombra que luego nos limita un montón, te invito a que durante una semana pongas amor, perdón y conciencia en ese lugar. Que abraces tu oscuridad, que abraces esas cosas que te avergüenzas de ti, que abraces esas cosas que te crean resistencia a tu pareja, que abraces esas cosas que te generan resistencia de cuando vas a casa de tus padres, de cuando alguien dice algo con lo que no estás de acuerdo. En lugar de ser reactivo y saltar, respirar y decir, ¿cómo puedo hacerte esta pregunta maestra? ¿Cómo puedo poner más amor aquí? Y te invito a que lo hagas durante una semana y luego saques conclusiones. Me encantará que me compartas por redes sociales, que me escribas, oye Alfredo, pues la experiencia que he tenido ha sido esta. Me encantará leerte, de verdad. Y por otro lado, me gustaría cerrar con una frase de cierre, una reflexión que me gusta mucho de Carl Jung y es que la iluminación no tiene nada que ver con fantasear con la luz, sino con hacer consciente tu oscuridad, porque eso también forma parte de ti. Lo que se resiste, persiste. En cambio, lo que abrazas, se desvanece. Hasta aquí el episodio de hoy, amor. Espero de corazón que te haya aportado valor. Si es así, te invito a que me dejes tu manita arriba si estás en YouTube, a que le des esas 5 estrellas si estás en Spotify, que me dejes comentarios con lo que sientas y que también, oye, si sientes que te ha aportado valor, que esto le podría ayudar también a otra persona, pues que se lo compartas, que te sientas libre también de compartírselo. Y no me quiero ir tampoco recordándote de que si el podcast te aporta valor, si todo lo que estoy compartiendo, joder, pues sientes que está teniendo un impacto positivo en tu vida, te recuerdo que puedes apoyar el podcast de manera proactiva a través de la comunidad de Patreon, a través de una pequeñita aportación que vas a poder hacer aquí en el enlace que te dejo también siempre en la descripción. Puedes apoyar proactivamente el podcast para que el podcast siga creciendo, siga llegando a más gente. Es más,
te digo de antemano que todo lo que se recaude del podcast va a ir para mejorar el micro, para mejorar las luces, para mejorar la cámara. Es decir, todo va a ir 100% a ofrecerte cada vez mejor contenido y de más calidad. Así que ahora sí que sí, aprovecho como siempre para mandarte un abrazo enorme, todo mi amor, buena vibra, energía y nos vemos en el próximo episodio. Te amo siempre. ¡Mua!